damos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo que está en este lugar. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento en la Sagrada Escritura. Ayúdanos, danos la fortaleza. Tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro cirujano, tú eres nuestro médico por excelencia y tú eres nuestro instructor. Instrúyenos en tus caminos, instrúyenos en la Sagrada Escritura. Ilumina nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ayúdanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Todavía yo quiero tocar un poco el capítulo 10. Que nosotros hablamos la semana pasada, porque hay veces hermanos que llegan un poquitico tarde y no reciben la enseñanza completa. No voy a repetir todo completo, pero sí voy a retocar ciertas cosas para que nosotros podamos saber dónde estamos parados y con la ayuda del Señor podamos entrar nosotros en este capítulo 11 del libro de Daniel. Pues el libro de Daniel, muchos han querido como desmentir el libro. Inclusive que el capítulo 11, según yo he escuchado muchas de la enseñanza y leído ciertos libros, los eruditos o muchas de estas personas que a veces leen la Biblia, pero es con el propósito de tratar de evaluarla o desmentirla. Ellos dicen que este capítulo es demasiado específico. La profecía es como tan específica que ellos dicen que es posible que el libro, esta parte, haya sido escrito después de los hechos, pero nosotros sabemos que no. O sea, que Dios es preciso. Las profecías de Dios son específicas, y esa es la gran característica que tiene la Sagrada Escritura. Solo que nosotros necesitamos otra fuente para nosotros verificar lo que está escrito aquí, porque cuando tú empiezas a leer el capítulo 11 y empieza a hablar del rey del norte y del rey del sur y estos reyes que tienen estas guerras, solamente le faltaría poner la fecha del nacimiento de la persona, porque es tan específico lo que el Espíritu Santo de Dios le dio a Daniel a través del ángel, que uno dice, wow, cómo es la palabra del Señor. Y eso es la gran cualidad que tiene este libro, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libreto por ahí. Como yo se lo decía a unos testigos de Jehová que estaban al frente del building mío, estaban unos cuantos, habían parado. Digo, y acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios, no un libreto, no es un comic book. Esta es la palabra de Dios. O sea, que aquí verdaderamente nosotros estamos iluminados por la gracia del Señor a través de lo que el Espíritu Santo Dios escribió. Ahora vamos a leer nosotros el capítulo 10. Voy a escogerlo desde el 10 para entrar un poquitico ya, con la gracia del Señor, posiblemente entremos al principio del capítulo 11, para que nosotros podamos entender este capítulo, porque yo mismo tengo que estudiar, no puedo venir aquí a dar la clase si yo no entiendo ciertas cosas, pero por lo menos nosotros podemos empezar a poner el fundamento para que nosotros entendamos. No lo vamos a entender todo, pero tenemos que tener una fuente que cuando nosotros escuchamos el capítulo no nos dé a nosotros miedo y nos frustremos y digamos, yo no voy a leer eso. No, entonces te pierde, porque la Biblia tiene historia. La Biblia tiene historia, tiene geografía, tiene toda arqueología, que hay de todo. Amén. Solo que nosotros tenemos que dedicarle tiempo y no solamente leer los salmos, porque los salmos cualquiera los lee. Y aún los salmos, si tú no los lees con cierto cuidado, tú te vas a perder ciertas cosas, porque si carece de cuándo fue el momento que David escribió este salmo, si fue David o si fue Salomón o si fue Moisés. Sé que nosotros tenemos que leer la Biblia y tener cierto fundamento para nosotros entender lo que estamos leyendo y que la gente entienda lo que está pasando. Amén. Porque yo puedo venir aquí y gritar, porque la unción ya está. Mira, yo puedo gritar y retorcerme y hacer ciertas cosas ahí. Pero entonces, si tú no me das a mí el alimento espiritual, yo me quedé, digo yo, no comí nada. Amén. Entonces, tú me puedes dar, ¿cómo que se dice? Dame como un booster, porque a veces uno está medio apagadito, vamos a decirlo así, uno está un poquito decaído, uno necesita una palabra de aliento, algo que te provoque, y eso está bien, no estoy diciendo que está mal, porque a veces Dios tiene que usar esos procesos para levantarnos nosotros los ánimos y nosotros seguir hacia adelante. Pero a veces con una combinación de ambos estaría bueno, ¿no? Cuando tú recibes la palabra y recibes también la autoridad y la unción. Y se entiende que la autoridad de la Biblia no es gritar.
No es gritar, tú puedes gritar. Y está bien, yo no voy a decir que no, porque nosotros somos pentecostales y eso pasa en el pueblo de Dios, porque hay vida. Pero no todo el tiempo hay que gritar. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a leer el capítulo 10 y vamos a cogerlo del versículo, de este versículo aquí. Vamos a cogerlo desde el versículo 10 en adelante. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Se dan cuenta, y aquí hay una enseñanza tremenda, porque nosotros muchas veces pensamos que tenemos que arremeterle a Dios con un sinnúmero de peticiones y darle a Dios un sinnúmero de detalles con situaciones que nos están afectando a nosotros, nuestras vidas, porque a veces no tenemos con quién hablar, y yo lo he hecho. Pero en realidad, en el momento que nosotros nos humillamos delante de Dios, a entender las Escrituras, y decirle, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esa es la oración más poderosa que hay, la que hizo Jesucristo en el Getsemaní, cuando dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso, para uno hacer eso, tiene que haber entrega y tiene que haber verdaderamente un rendimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces dije al Señor, y el Señor nos lleva a ese punto a través del quebrantamiento. Ahora, si nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad, después que nos entregamos a Dios, vamos a vivir todo el tiempo bajo el quebrantamiento y bajo el látigo, porque Dios quiere lograr su propósito, y uno de los propósitos a través de los cuales Dios logra el que nosotros nos sometamos a su voluntad, es a veces la misma prueba, las luchas que nosotros tenemos familiares, cosas que acontecen alrededor nuestro, que son consecuencias a veces de nuestras mismas rebeliones y de nuestras desobediencias, pero el Espíritu Santo de Dios anda a lograr hacer algo con nuestra vida, porque yo me entregué a Él. Entonces yo no puedo decirle, Señor, me entregué a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces después que yo me voy de la presencia del Señor, yo quiero hacer mi propia voluntad. Eso no funciona así. Si nosotros decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieres, entonces hay que esperar a ver lo que Dios quiere hacer con uno. Eso mira, a veces uno tiene que como que calcular lo que uno le pide a Dios y lo que uno hace. Porque el Señor dice, como este hombre que estaba que fue como una guerra y tenía que hacer los cálculos en la parábola que él hizo, no me acuerdo muy bien, pero dice que tú tienes que calcular los gastos, lo que va a pasar en esta cosa, para de luego que no digan, oye, tú empezaste a edificar, pero luego no pudiste. Entonces que nosotros tenemos que entender que estamos lidiando con un Dios justo y con un Dios que Él busca lograr su propósito. Entonces nuestras oraciones, y aunque nosotros oramos a favor de otras personas, en la intercesión, nosotros debemos que entender que Dios anda buscando lograr su propósito en nuestra vida. Y nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a Él, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Daniel aquí? Por causa de tus palabras, desde el momento que te humillaste, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Pero lo interesante, porque ahí hubo una contestación. Daniel estaba separado con el Señor, 21 días de ayuno, en oración, orando, buscando la presencia del Señor. Él no estaba orando, no estaba en un ayuno, no estaba caminando por Babilonia, haciendo un montón de cosas, porque a veces nosotros lo hacemos. Él no estaba caminando por el palacio, me imagino que no estaba caminando por el palacio de Babilonia, viendo los jardines colgantes y un sinnúmero de cosas, y diciéndole a los sátrapas por ahí, no me molesten que estoy ayudándole a mi Dios. Él no estaba en eso, él estaba separado con sus Dios, buscando ahí, y entró en las oraciones que nosotros vimos anterior. Él estaba en humillación, presentando los pecados de la nación, y él mismo se incluyó en los pecados que había cometido Israel. Y Dios empieza a escuchar la oración del siervo y aparece el ángel. Todavía Daniel está en Babilonia, y Daniel ve el cumplimiento de su profecía en parte. Él está viendo lo que Dios le está instruyendo a él. Y estamos viendo nosotros que él vio el cumplimiento ya cuando llega Ciro, que Ciro le dice,
que retornen a su patria. Y estaba leyendo los escritos de Jeremías. Pero ahora está pasando ahora aquí, ¿qué? Él está leyendo los escritos y él ya había leído los escritos y está ahora él hablando con este ángel. Aparece un ángel y este ángel, la información que nosotros dimos, que la Biblia da, es la misma descripción que da el libro de Apocalipsis, que tiene los pies de bronce bruñidos, la voz como el estruendo de la multitud. ¿Cuál otro ángel tiene esa clase de cualidades? Hay personas que dicen que no, por cuanto el ángel, aquí hay varios, aquí está por ejemplo, el ángel de Jehová, y podríamos decir está el arcángel Miguel, posiblemente el arcángel Gabriel también. Porque entonces Gabriel ha sido el que ha venido instruyéndolo a él casi en todo el libro. El que aparece y le está dando a él instrucciones de cómo leer. Pero depende de cómo nosotros leemos y lo que nosotros logramos entender. Porque los teólogos, por así decirlo, las personas que tienen bastante conocimiento en esto, muchos difieren en ciertas cosas. Nosotros podemos también, bueno, yo pienso que es esto, bueno, pero vamos a ver lo que dice las Escrituras. Porque yo veo al principio del capítulo 10 que dice, cuando aparece el ángel, y que le dice que no pudo, que se detuvo por 21 días, porque se le había opuesto quien al príncipe de Persia. O sea, ahí nosotros estamos viendo la gran oposición que hay dentro del ámbito espiritual. O sea, que hay príncipes y gobernadores que gobiernan el ámbito espiritual de ciertas regiones, como lo vimos nosotros en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a pasar a la región de Gadara, cómo se levantó una tormenta y el demonio estaba había levantado esa tormenta para influir temor, no quería como que el Señor avanzase hacia esa región porque ahí estaba el Gadareno y el Señor iba a entrar en una área en donde había unos demonios de alto rango. Y los discípulos se llenan de temor, pero el Señor estaba durmiendo. Ahora nosotros sabemos que el Señor tiene ángeles y los ángeles están al servicio del Señor y al servicio nuestro. Dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Ellos están ahí disponibles para cuando nosotros necesitemos ayuda. Ellos nos ayudan, pueden tomar forma humana, pueden aparecer en forma sobrenatural. Yo en realidad he tenido cierta experiencia, pero yo no ando orando para que Dios me muestre un ángel. Porque yo no sé si yo voy a quedar loco o algo de esa índole. Pero yo sí le digo, Señor, envía un ángel, ayúdame. Y siempre doy gracias al Señor por los ángeles. Ahora, nosotros vemos que en el libro de Daniel solamente, yo creo que en la Biblia completa nada más se habla del ángel Gabriel y el arcángel Miguel. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos aquí que el arcángel Miguel asiste en esta lucha espiritual, porque él es el encargado, él es el general. Oye, qué interesante esto. Esto es tremendísimo. Porque como Dios, y yo pienso que el Señor, mira, el Señor solamente con la palabra de su boca puede eliminar al enemigo. Pero si no es el tiempo de Dios, de él tomar esa, porque hay un tiempo profético en donde Dios va a hacer todas sus cosas, y Dios, dentro de su tiempo, Dios no va a hacer las cosas fuera del tiempo de él. Y en el caso de si fuese el ángel de Jehová que apareciese por ahí, nosotros sabemos que Dios solamente con la palabra de su boca puede eliminar todos nuestros adversarios. Pero más sin embargo, el hecho de que un ángel, o sea, el ángel de Jehová, pueda necesitar la ayuda de Miguel, no indica que no sea el mismo Jesucristo en esa teofanía. Porque Dios en su condescencia, en su gran humildad, Él usa a los ángeles y lo entrena. Los ángeles necesitan estar entrenados para esta gran guerra del Armagedón, al igual que nosotros. Nosotros tenemos que estar siendo ejercitados totalmente, siempre en la oración y haciendo las cosas que nos edifican a nosotros, las cosas que no nos edifican. Y no se piense que por el hecho de que usted esté teniendo contrariedades y contratiempos, eso es como una indicación de que usted no le ha agradado a Dios. Al contrario, a veces mientras más tú buscas de Dios y más tú quieres hacer su voluntad, que más guerra tú tienes. Digo yo, pero Señor, ¿pero cómo será posible si estoy orando por esto y mientras más tú te metes, tú te piensas como que todo te va a salir bien?
Hay veces donde el enemigo contrarresta, porque él sabe el potencial que hay en cada cristiano que está metido haciendo el propósito de Dios, para que el Señor sea glorificado. Dice la Biblia que el Señor está a la puerta y el Señor viene, pero el Señor retarda su promesa, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén. Pero nosotros no podemos decaernos en la oración. Dios tiene un tiempo para todo. Amén. Entonces nosotros estamos viendo esto en el libro de Daniel. Estamos en el versículo 12. Dice entonces del 10. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces que las palabras nuestras tienen poder para provocar a que Dios haga acto de presencia en cualquier situación, pero es esperar en Dios, y esperar no con desesperanza, amén, sino más bien esperar en Dios con fe, esperar en Dios con fe de que Dios le va a hacer. Dios le bendiga. Bienvenida, hermana Marina, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, esperar en Dios, esperar en Dios con fe. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Como dice el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Cuáles fueron las personas que más provocaron, de las cuales el Señor se sintió, cómo decir esta palabra? Se sintió impresionado por la fe de esta persona. El centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Amén. Estamos aquí. Amén. El centurión dijo, no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Dice el Señor, yo no he visto una fe como la de este centurión. Bendecimos el nombre del Señor. No he visto una fe como la de este centurión. Amén. Aún dentro del pueblo de Israel. La mujer sirofenicia, cuando el Señor dijo, bueno, yo he venido a los hijos de Israel y prácticamente, no voy a decir que la llamó perra, pero dijo una palabra ahí que parece como que la estaba diciendo, como que ella no era digna de recibir el beneficio. Pero esta mujer fue tan sagaz en su petición que le dijo al Señor, mira, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de su Señor. ¿Quién soy yo para ti, Señor? Yo soy un perro, yo no soy nadie para ti. Y el Señor dijo, no, y el Señor, mira, por el caso de tu fe, vete que tu hija va a ser liberada del demonio. Entonces que nosotros debemos saber cómo tocar el corazón del Señor. Y tenemos la Biblia para con esto. Hay ejemplos bíblicos. Dígase. El de los hombres que trajeron, los amigos que trajeron. Los amigos, gracias por ese, correcto. Los amigos del paralítico que bajaron al hombre por el techo de la casa para que él recibiese sanidad. Fueron momentos en donde el corazón del Señor fue tocado y fue impresionado por la fe. Y muchas de estas veces fueron personas que no eran religiosas. Fueron personas que no eran de Israel, que no eran personas como que eran como que estaban ahí, que conocían al Dios verdadero, pero eran personas que sabían que Jesucristo tenía algo que no tenían los otros rabinos. Amén. Cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, hubo uno que retornó a darle a él la gracia de la sanidad. Recibió la salvación, recibió la sanidad. ¿Por qué? Porque él fue agradecido de lo que el Señor había hecho. Y lo interesante de todo esto que el Señor dijo, no fueron 10 que yo sané. Porque solamente retorna uno a dar la gracia. Y este que retorna a dar la gracia es un samaritano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos un juicio, un prejuicio, que juzgamos las cosas sin conocer los detalles. Tenemos que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, yo digo, un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues simplemente está enfermo o está enferma porque tú cometiste una desobediencia y Dios te está disciplinando, Dios te está... No voy a decir que no hay tales casos en donde posiblemente sería posible, pero no todo el tiempo cuando una persona está enferma o está recibiendo cierta clase de ataque es porque está totalmente en rebelión de Dios. A veces que la persona o el individuo le ha agradado a Dios y Dios de una forma u otra quiere glorificarse a través de esa situación. Cuando el hombre, el ciego, cuando el Señor lo sanó, ¿quién de este pecó? ¿Fue sus padres, sus antepasados? Y el Señor dijo, no,
es para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Entonces, ¿quién entiende los propósitos de Dios? Nosotros no entendemos. ¿Usted entiende los propósitos de Dios? Yo lo entiendo. Nosotros tenemos la Biblia y la leemos y nos guiamos a través de ella, y lamentablemente, debido al conocimiento que tenemos, mal usamos el conocimiento y marginamos a la persona y hacemos unos juicios que no están dentro del amor del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Y se dan los casos de las comunidades que nosotros estamos viendo que han adquirido cierta autoridad gubernamental, y ya sabemos todas estas cosas de estas personas que se movilizan así, pero nosotros tenemos que tener tacto con lo que hacemos para poder ganárnoslos. ¿Tú no comprendes? Porque si, por así decirlo, entraste una pareja de homosexual, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces no es el momento para decir que los homosexuales no van a estar al reino de los cielos. Ese no es el tiempo para tú hablar de eso. Tú deberías de usar la Biblia, el amor de Cristo, y instruyendo y llevarlo a ellos al caso de que, mira, mi estilo de vida no le está agradando a Dios. Porque si dice la Biblia que el amor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces la idea es edificar a la persona para que ellas puedan cambiar su estilo de vida. Amén. Porque si nosotros no damos amor, entonces ¿en dónde estamos nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a ganar a las personas? ¿Marginándolas, mandándolas para el infierno? Eso no funciona. No estoy diciendo que el Señor habló del infierno, no me malentiendan. El Señor habló del infierno. Habló del infierno. Y hay un peligro, porque yo no me quiero correr el chance de que el Señor venga y yo me quede. Yo me voy a correr ese chance. Y tú me comprendes. Yo me voy a tomar el chance de que, y si es verdad hay un infierno, entonces ¿qué va a pasar con tu vida y con tu alma? Porque la vida está en el espíritu. Y si Dios miren, eso es un chance que uno no quiere correrse. Amén. Exactamente. Y nosotros como iglesia debemos de saber tener tacto. No estoy diciendo pasar el pañito mojado, como decimos nosotros, a la desobediencia, a la rebeldía y esas cosas, pero tenemos que tener cierta clase de tacto para nosotros ganar a las almas. Para cuando tú evangelizas, tú tienes que tener tacto. Porque el evangelista tiene cierto tacto, tiene autoridad, pero también tiene tacto para poder sembrar la semilla. Entonces, ¿cómo yo puedo sembrar una semilla si a través de mi palabra el corazón se endurece? No puedo. Nosotros tenemos que tener la palabra de parte de Dios que toque de una forma a la persona, y la persona entiende, verdaderamente estoy mal, tengo que cambiar mi estilo, mi forma de vida. Señor, gracias por esa palabra, porque el Señor también reprende a uno, no va a decir que no. Dios lo reprende a uno, Dios lo reprende, y el Espíritu Santo de Dios sabe redarguir a la persona, ¿sí o no? Yo no puedo cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a tu hija, yo no puedo cambiar a mi hijo. Y si tu hijo o tu hija cada vez que te ve, lo que ve es una cara de juicio, ¿cómo él se va a acercar a ti? ¿Cómo ella va a hablar? Te va a considerar a ti tu confidente. Entonces, no estoy diciendo que no olvidemos del evangelio, pero si él quiere hablar de pelota, bueno, vamos a hablar de pelota. Vamos a ver un juego de pelota, vamos a ver un juego de basquetbol, todas esas cosas. No cada palabra que salga de mi boca no tiene que ser que salir a flote el evangelio. Porque nosotros somos la luz de Cristo. Y cuando ellos ven, oye, verdaderamente que es bueno servir al Señor, mira a mi mamá o mira a mi papá, ellos le sirven a Dios y no pierden ese gozo. ¿Cómo es que esta gente toleran a veces tantas cosas y todavía ellos siguen con ese gozo de parte del Señor? Sí, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén, gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos aquí. Gloria al Señor. Miren esto. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales ángeles, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí yo con los reyes de Persia. No hay solamente uno, hay varios, de los millones y millones de ángeles que el Señor tiene. Hay una cantidad inmensa también de príncipes y de ángeles que ejercen autoridad de arcángel. Amén. Gloria al Señor. Y en cada una de estas naciones, los Estados Unidos, ¿qué príncipe usted piensa que está gobernando en la esfera espiritual de los Estados Unidos? ¿Qué príncipe? Prostitución, inmoralidad, droga, orgullo, soberbia, todas esas cosas que nosotros vemos. Hay unos países que
no es tan como tan, no se siente tanta la atmósfera como se siente en los Estados Unidos. El homosexualismo, el lesbianismo. Correcto, eso son príncipes que aquí reinan, porque aquí siempre están defendiendo Sí. esta comunidad. Es decir, en otros lugares no. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la parte del África que le han entrevistado a cierto presidente, por ejemplo, de... ¿Cómo? No lo toleran en África. No lo toleran. Y ellos dicen, bueno, a ellos en realidad nuestro país no está en eso. Nuestro país quiere bregar con la pobreza, con el trabajo, con la economía. A nosotros no estamos en el derecho, porque se entiende que las personas meritan ciertos derechos. Claro que sí. Y las personas no deben ser tratadas como animales, somos seres humanos. Entonces, ¿dónde está el amor? Es a eso que venimos. ¿Dónde está el amor por la persona? Porque nosotros no somos, mira, dice el Señor que muchas personas, pocas hablan de esto, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, cuando nosotros estamos señalando y jugando a la gente, tenemos que primeramente mirarnos a nosotros. Y dice la Biblia, con la misma vara con que tú mires, tú vas a ser medido. Entonces, no estoy diciendo que nosotros no vamos a tener cierta autoridad para juzgar, vamos a tener esa autoridad y tenemos la Biblia. Porque las personas mismas, nosotros no condenamos a nadie. La Biblia de por sí, si tú rechazas a Jesucristo como el dador de la vida, tú mismo te estás autocondenando al rechazar a Cristo como el Hijo de Dios. Ya de por sí, ya y si tú te lo presentamos y tú rehusas aceptar a Cristo en tu corazón, entiende que ya tú entraste en el proceso de condenación. Entonces tú recibes a Cristo y entra dentro del propósito de Dios. Entonces obviamente tú estás ya, dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero complétame el texto completo. La dádiva de Dios. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. No me diga a mí, porque tú me viste a mí o me viste a mí medio raro. Yo cometí una infracción y tú me vas a decir a mí, la paga del pecado es muerte. Bueno, amén, pero complétamelo. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Oh, porque Dios, y si tú me dices a mí que Dios es amor, amén. Pero Dios también es ¿qué? Entonces, tenemos que completar la frase. Entonces, hay un balance en todo esto. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, así nosotros nos movilizamos un poquitico mejor dentro del ámbito eclesiástico, porque estamos luchando con unas entidades que son tremendísimas. La apostasía. ¿Cómo está la apostasía? Y se predica desde el mismo púlpito. Hay un sinnúmero hay unas situaciones que nosotros sabemos que no concuerdan dentro de la Biblia. Amén. Y estamos viviendo el tiempo, ¿qué? El tiempo de los gentiles. Dios tiene un tiempo donde Dios va a juzgar a todas las iglesias. Pero mientras eso acontece, a Dios va a ser quien va a separar los cabritos de las ovejas. Y no nos toca a nosotros sacar la cizaña, porque no podemos equivocar, porque la cizaña y el trigo crecen y parecen iguales, y sus raíces están entrelazadas una con la otra. Tú vas a sacar una persona que tú dices, no, una cizaña, déjame sacar. Cuando tú saca un trigo, posiblemente saca una cizaña que estaba en un proceso. Por ese tiempo tenía esa parte cizaña en sí, pero que estaba en un proceso de parte de Dios. Entonces tú en tu razonamiento juzgaste mal, y la persona termina ahora en el mundo. ¿A quién yo le voy a dar cuenta? A Dios. Entonces, el deber de un ministro, un pastor, es edificar a las almas. Que las personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios y a reconciliarse para con Cristo y ayudarlo a edificarlo. Ya después de ahí Dios se encargará de que sea cizaña, tú no eres trigo. Ya los ángeles, dice que los ángeles son los que van a empezar a separar estas cosas. Y van a ser echados ¿a dónde? En el fuego, en el crujir de dientes. Gloria al Señor. Mientras, diga. Y una de las cosas tan buenas que el Espíritu Santo, cuando nos va enseñando, nosotros tenemos ese anhelo por las cosas de Dios y va trabajando Dios en nuestro corazón, y Dios realmente es a sacarlo, porque nosotros vamos a sacar esa clase de manera de vivir de antes que teníamos. Esas son cosas que vienen del mundo y cosas que estamos acostumbrados a hacer cuando no conocemos a Dios. Entonces, esas son cosas que quedaron ahí sembradas de lo que hemos visto. Pero cuando nosotros ya venimos a Dios, sí sentimos como que ya no queremos practicar ciertas cosas. Esas cizañas van saliendo, porque el Espíritu Santo mismo nos va ayudando a dejarlas. Sí, porque
porque todo es un proceso. Entonces, Dios puede santificar a una persona de la noche a la mañana, ¿o no? Hay personas que vienen al camino del Señor, son santificadas de la noche a la mañana, gloria al Señor. Por eso, tú fuiste obediente y de una forma u otra, en ti posiblemente había menos situaciones traumáticas en tu vida emocional o espiritual, correcto. Pero hay otras personas que necesitan aprender. Y Dios mismo deja que pasen por esa trayectoria, por ese proceso, porque Dios busca enseñarle algo. Hay veces que nosotros crecemos más cuando estamos dentro de ese proceso. Ahora, no queremos esperar que llegue el Señor Jesucristo y todavía el Señor va a decir, ve acá. Pero desde que tú te entregaste, tú todavía estás con ese proceso. Y yo no quisiera que el Señor me encuentre a mí en esa situación. Digo, pero tú te convertiste a mí, todavía tú estás con el proceso y estás sonando la trompeta, te vas a quedar. Entonces, que queremos usar el proceso a favor nuestro y nosotros crecer en ese sentido, no estar bajo ese mismo proceso. Pero el proceso nos enseña a nosotros para que nosotros podamos entender a las personas. Porque es fácil juzgar, pero si tú no te pones los zapatos de esa persona, ¿cómo tú la puedes entender? Es fácil yo juzgar y señalar, pero digo yo, antes de yo señalar y juzgar a alguien, yo tengo que estar en los zapatos de esa persona y saber cuál es la situación y por qué. Eso, no hay una cosa que más ha dañado a la persona que el prejuicio. Cuando tú posiblemente juzgas por color o juzgas porque, bueno, tú viniste del mundo, tú eres un drogadicto y ¿qué se puede aprender de ti? Bueno, el Señor me llamó y yo escuché su voz y vine. A mí no hubo un pastor predicándome, sí me enseñaban textos bíblicos. A mí no me impusieron la mano para que yo reciba el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor me llamó, yo escuché su voz, Él me llamó. Y cuando yo le escuché, digo yo, bueno, ahora yo necesito aprender Biblia porque estoy tratando de aprender esto y no entiendo. Y tú vas a la iglesia y yo voy con gozo y a veces en la iglesia en vez de yo mantener mi gozo, lo que hago es que pierdo el gozo que yo traía. ¿Qué pasó? O sea, te quieren montar más carga y yo, bueno, eso pasó con los gentiles, porque los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo de Dios. No estaban circuncidados, no estaban haciendo los ritos de Moisés, no estaban haciendo nada de eso. De repente se derramó el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Entonces ahora los judíos dicen, no, ellos no pueden hacer. Como que quieren controlar la gracia de Dios sobre esta persona. ¿Quién eres tú para controlar la gracia de Dios en una persona? Si Dios fue quien me salvó a mí. No me juzgue, no me dirige. Dios es quien dirige nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ninguna persona puede tomar esa autoridad para juzgarte a ti. O sea, si tú me juzgas a mí, tú estás diciendo que tú eres mi Dios, porque el único que me puede juzgar a mí es Dios. Él es perfecto. Correcto. Y Dios hace la justicia debidamente, porque cuando Dios llama a David, que David, muchas personas se acuerdan solamente del pecado de David. Bueno, David pecó con Betsabé. Ya lo sabemos, esa situación. Y tuvo sus consecuencias. Pero no fue solamente él, porque entonces estaba Betsabé. Betsabé sabía que ella estaba casada. Entonces, ¿por qué no dijo, no, David, yo tengo mi marido y yo estoy casada? Yo no voy a estar con eso contigo, aunque tú me hagas lo que tienes que hacerme, pero yo no voy a estar en esta situación. Mi esposo está en la guerra, pero ella no pasó eso, no lo vemos en la Biblia, que tal discusión pasó, sino que pasó lo que tenía que pasar. Ahora, de ese desorden, por así decirlo, Dios ahora tiene que arreglar todas esas cosas y David pasó la consecuencia. Pero hubo un pecado en David que también trajo grandes consecuencias, que fue la de cuando él censó al pueblo. Yo creo que nosotros leímos eso, ¿no? En una de las predicaciones. Que por censar al pueblo perdieron las vidas como más de 170,000 hebreos. Que David dijo, ve acá, yo fui el que te desobedecí. Estos no te han hecho nada, maten a mí, mis familiares. Tremendo. Y cuando él hace eso, la misericordia de Dios desciende sobre él. Entonces, ¿quién entiende los propósitos de Dios? Dice, el apóstol Pablo dijo, mira, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, no podemos. Porque si yo construyo lo que ya destruí, entonces me hago transgresor. Pero yo no soy quien para decir, bueno, Señor, quita la gracia y vamos a entrar a remeterle fuerte a todos estos pecadores. Yo no soy quien para hacer eso, porque lo que está en la dispensación, que está en una dispensación de la gracia, donde nosotros vimos en el Antiguo Testamento que Sodoma y Gomorra fueron quemadas en su totalidad. Y estaba Abraham ahí argumentando con el Señor y dice, si hay algún justo, tú lo vas a destruir con los pecadores, si hay 10. Y el Señor dijo, bueno, si hay 10, si hay 40, yo no destruí por causa de los 10.
Y el único que estaba ahí por causa de lo que hacía Lot allí metido. Dios saca a Lot, pero Dios todavía hizo su juicio. Y estas cosas fueron escritas y acontecieron para que nosotros aprendamos de ellas. No para que nosotros sigamos lo mismo. Porque si Dios destruyó esas ciudades, ¿quiénes somos nosotros para decir, bueno, Dios no lo va a hacer? Y cuidado, porque nosotros no sabemos si Dios puede entrar en esa situación y arremeterle fuerte a esta ciudad o a este país, porque este país es el que está en defensa de estas cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. No quiero perderlos. Gloria al Señor. Miren aquí. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca, hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Se dan cuenta? Usted puede entrar en un proceso de oración, de intercesión, y usted a veces puede sentir los síntomas de una persona que está enferma dentro de la congregación porque Dios quiere que usted ministre. ¿Quién entiende esa cosa de Dios? Pero hay muchas personas que Dios lo ha llamado a intercesión, que Dios lo ha llamado a ministrar, o pastores, quienes sean, y sienten los síntomas de la persona. O sienten posiblemente como por qué una persona está dolida y el Espíritu Santo de Dios empieza a ministrar a través de esa persona, porque para eso son dados los dones. Y la persona puede estar sintiendo lo mismo. Daniel aquí está haciendo, ya tú sabes, está molido. 21 días de ayuno y por lo que por la información que Dios le está dando y las visiones que él está teniendo, él tuvo que ser fortalecido. Ahora imagínense cómo el Señor tuvo que ser fortalecido por un ángel, cuando él iba a la cruz del Calvario, a llevar los pecados de toda la humanidad, toda desobediencia a vida y por haber. Él la iba a llevar sobre sus hombros. Y él tuvo que pasar por eso. En el huerto se derramó sangre también. El Señor derramó sangre en el huerto para que nosotros no estemos atormentados, no estemos angustiados, no estemos sobrecogidos por el temor, por el miedo, por la ansiedad. Esa sangre, Señor, esa sangre que tú derramaste en el huerto, dame algo de eso. Porque mi mente está ahora mismo triturada. Estoy pasando la mil y una noche. Y uno puede orarle a Dios, provocar el corazón de Dios a que Él se mueva a favor nuestro. Porque Dios es amor. Y Dios sabe por lo que nosotros estamos sufriendo. Nosotros a veces no entendemos la inmensidad del dolor que siente la persona que está pasando por esa tribulación y esa angustia. Ya sea una angustia de traición, una enfermedad, problemas económicos, problemas maritales, problemas de cualquier índole, porque todos estos problemas están. Y a veces Dios no nos quita los problemas siguen. Pero nuestra actitud puede cambiar, nuestra mentalidad puede cambiar al respecto. Y nosotros, aunque Dios nos quite, no remueva la muralla, pero nuestra actitud al cambiar y nuestra mente cambia, nosotros sentimos, mira qué bien me siento yo. Gracias, Señor, por este gozo. Gracias por la fortaleza. Puedo seguir hacia adelante. Amén. Porque Daniel todavía estaba allí preso, escogido. Mas sin embargo, con la gracia del Señor, Daniel pudo subsistir en mejores condiciones que muchos de sus compatriotas. Dios tenía un propósito con este hombre. Y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, el enemigo puede amenazarnos, puede hacer todo lo que él quiera. Pero hasta que nosotros cumplamos esa asignación de parte de Dios, nosotros seguimos en pie. Pase lo que pase. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice aquí en el versículo 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante que me faltó la fuerza, yo no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombro me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, de nuevo, ¿cuántas veces no le dice el ángel la misma palabra a este hombre? Y es tremendo esto. Y él está teniendo la conversación con un ser angelical que le está a él ministrando. Miren qué clase de privilegio, ¿no? Pero nosotros hoy en día tenemos el gran privilegio también, porque tenemos hoy el Espíritu Santo de Dios, quien está dentro de nuestra vida. Dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré la fuerza y me dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear
contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estamos viendo ya el cumplimiento aquí, que Grecia termina Persia, y viene el reinado de ¿quién? De Grecia. Y con el rey de Grecia, con el reinado de Grecia, viene también otro príncipe. Cuando Dios, porque Dios quita y pone reyes. Por ejemplo, cuando gana un presidente, se va ese presidente, viene otro presidente, como que a veces como que la situación empieza a cambiar. Digo yo, pero acá no estábamos como un poquitico mejor antes. ¿Por qué estamos ahora peor que antes? Porque ese presidente trae su propia agenda juntamente con su gabinete y empiezan aquellos son liberales y no le tienen respeto a la palabra de Dios. Empiezan a poner un sinnúmero de leyes que provocan al pueblo o a la nación a irse prácticamente en contra de Dios. Cuando el impío gobierna, el pueblo perece. Sufre y perece, y lo vemos. Y por causa de muchos de estos gobernantes impíos, Dios les remetió fuerte a la nación. Hay que orar mucho por el gobierno de esta nación, de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo he visto bastante, porque Eduardo me mandó a mí ese video de Nayib Bukele. Yo lo he estado viendo, pero hace rato. Y digo yo, wow, se toma coraje lo que este hombre está haciendo. Y lo que ha hecho. Entonces mira esto, cuando el pueblo estaba pereciendo, el pueblo de Salvador, nadie le daba la manita de ayuda a ellos en contra de la pandilla, y la gente es inocente, su madre con sus hijos, perdían a sus hijos, perdían sus dinero, perdían sus cuentas bancarias. ¿Qué no lo hacían? Perdían sus vidas. Entonces llega uno con una ley, mira, el que hierro mata, hierro muere. Y nosotros, claro que vemos cierta clase de imágenes que provocan nuestro corazón y dice, wow, pero tú me comprendes, porque nosotros tenemos el corazón de Cristo y Cristo ve ciertas situaciones, pero Dios, cuando el pueblo está orando para que Dios haga algo, Dios va a hacer acto de presencia, y puede que lo haga a través de un presidente de esa índole. ¿Quién sabe? Porque estamos viviendo los tiempos finales y Dios está permitiendo que ciertas cosas pasen, porque lo que viene, yo no quisiera quedarme, vamos a ser sinceros. ¿Quién se quiere quedar aquí si el Señor viene? Por uno estar andando por aquí, por allá, en vez de estar en los caminos del Señor. Es mejor uno irse en la primera tanda. Y si me voy en la segunda, yo sé lo que tengo que decir. No, córtame el cuello desde ahora, porque ahora es que estoy decidido. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. No pierdan el gozo, porque el gozo es nuestra fortaleza. Bendecimos el nombre del Señor. Miren el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear con el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Es interesante. Y los ángeles son instructores y nos instruyen y nos enseñan. Amén. Pero hoy en día tenemos ya el Espíritu Santo de Dios. No hay un mejor instructor que él. Y tenemos la palabra escrita de parte del Señor, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Pero quién sabe, Dios puede hacer lo que le da la gana. Aún teniendo la Biblia, nosotros sabemos que Dios no se va a ir fuera del cuaderno bíblico, pero lo revelado es para nosotros y lo que no está revelado es para Él. Dios puede hacer lo que le da la gana. ¿Y quién soy yo para cuestionarlo? Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miren la lectura del último capítulo. Y que este no es el último versículo del capítulo 10. Miren esto, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda sino Miguel, right? Vuestro príncipe. Entonces en el primer versículo del 11 dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Muchos dicen que fue el arcángel Miguel que fue fortalecido, porque tenía que volver a pelear con el príncipe de Grecia. Otros dicen que fue a Darío el Medo el que el ángel estaba fortaleciendo, y que por eso se entiende la relación que tenía Daniel con Darío el Medo, porque inclusive cuando Daniel entraron en el foso de los leones, Darío estaba ahí, dice que tu Dios te ayude. Amén. Y sabemos también que, si no me equivoco, este es el mismo Darío. ¿Se acuerdan el libro de Esther? Hay un Asuero por ahí también que es de... Amén. O sea, que hay información. Vamos a leer un par de versículos
en el capítulo 11, y ahí nosotros vamos a dejar por lo menos por sentado el capítulo 11, porque el capítulo 11 es un poco difícil de entender, pero con un poco de información lo entenderemos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 2, dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grande riqueza, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Ok? ¿Y de quién está hablando aquí? Bendecimos el nombre del Señor. Aquí se está hablando de estos 3 reyes de Persia. Sería un tal Cambises, del año 530 al 522 a.C. Un falso Asmerdis o Gaumata, 522 a.C. y Darío, 522 al 486 a.C. Luego un cuarto rey que es Jerjes, ¿ok? Lucharía contra Grecia. Con la mención de Grecia, el reino siguiente nada más se dice acerca de Persia, aunque Persia siguió en pie como potencia mundial por un tiempo. Gloria al Señor. Entonces leemos nosotros, dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con poder y hará su voluntad. Este rey que está hablando aquí es Alejandro Magno, ok, de Grecia. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sí. Importante esto, porque esto tiene que ver con el capítulo 7, el capítulo 8 que nosotros hablamos anteriormente sobre Alejandro Magno. Entonces luego dice aquí en el versículo 4: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a su descendiente, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Estábamos hablando de estos 4 reyes que salieron de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? La cabeza de leopardo, que tenía las 4 cabezas y las 4 alas, ¿ok? Esto era de estos reyes que el imperio de Alejandro Magno, cuando estaba en la edad prácticamente en su apogeo, ya a los 32 años, al no tener él nada que conquistar, dice que estaba el hombre tomando y se sentía abatido porque no había otro mundo para conquistar. Miren eso. Dicen que entonces muere él de una neumonía. Entonces los reyes, no es que él no tenía descendencia, sino que su mamá mató a sus hijos. Esa es la información que yo leí. Ya luego le doy la información. Pero entonces los que quedan de su gobernante se dividen en el reinado de Alejandro Magno. Ahora, cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, el capítulo 11, ya a partir, podríamos decir, del versículo 5 hasta el 20, casi en su gran mayoría, este capítulo va a hablar del reinado del rey de Egipto y del rey de Siria. Y son sus luchas que van a tener ellos entre un rey vence al otro y a veces el otro rey lo vence, y hay unas clases de lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Ellos van a tratar como de hacer alianza, ofreciendo como su hija en matrimonio para ellos tener cierta clase como de relación, pero eso no le funciona. Entonces todo este historial es un historial por lo menos, como podemos decir, de 200, 250 años, que se puede medir en ese tiempo, posiblemente más. Pero en toda esa trayectoria del 5 al 20, hasta donde aparece luego, nuevamente aparece Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan que hablamos de él? El que profana el templo. ¿Se acuerdan que Israel está prácticamente como en el medio de estos 2 reinados? Entonces, en el medio de estos 2 reinados, estos reyes, a veces como que Israel está sobreviviendo y no pasa nada, pero ya cuando aparece Antíoco Epífanes y aparece el otro, el Antíoco el Grande, porque muchos de ellos tenían como prácticamente como el mismo nombre, pues venían de ese mismo reinado. Pero ellos es Israel en el medio en toda esta situación, hasta que Dios permite que aparezca un tal Antíoco Epífanes, que es el hombre despreciable, que habla en el versículo 21 del libro del capítulo 11. Y ahí entonces hay un lenguaje que nosotros sabemos que debido al lenguaje que ofrece la Sagrada Escritura, esto apunta también hacia el anticristo en estos últimos tiempos. Eso es interesante, porque muchos han querido desmentir el libro de Daniel, porque han dicho, no, esto es demasiado específico, esta profecía, en las cosas que habla, para haber sido profetizada años antes de que acontezca.
sino más bien que fue escrito después que aconteció la situación. Estos eran profetas verídicos y verdaderos, no como muchos de los profetas hoy en día que esperan que la cosa acontezca y pueden tener cierta información y pueden hablar. Hay personas que Dios lo usa en la profecía y son verídicas, pero hay otros que son unos falsantes, que usan ciertas cosas y están profetizando. Por ejemplo, ¿cuántos no profetizaron sobre los gobiernos? Que no, que va a ganar tal en la elección. Dios está en eso, el que va a ganar la elección o no la va a ganar. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ahora, y si Dios dice tal cosa, debe de acontecer. Porque si Dios dice que el hombre va, si el Espíritu Santo de Dios habló a través de una persona y dijo que son 8 años que el hombre va a gobernar, si fue verídica la profecía, entonces aunque no se han corrido los años, pueda que sea en el otro transcurso de la elección. Pero nosotros vemos en este libro lo específica que son los textos que luego nosotros vamos a empezar a compartir. Yo no quise entrar todavía en él, pero ya le di un poco de detalle porque nosotros anteriormente hablamos sobre Alejandro el Grande y hablamos de cómo su gobierno se había dividido en 4. Entonces, esta situación acontece con 2 de los reyes, en los cuales se dividió, o de 2 de los reyes del imperio de Alejandro Magno. Entonces está el reino del sur, creo que donde estaban los Ptolomeos, y los Seleucidas, que estaban en el norte. Entonces estamos viendo nosotros estas guerras que van a acontecer entre estos reyes. ¿Ok? Tratan de hacer cierta clase de alianza. Uno ofrece a su hija, que se llama Berenice, se la ofrece al rey del norte. Entonces la idea era que el rey tenía que divorciarse de su esposa, casarse con la muchacha, y luego el hijo de ella sería luego el que estaría gobernando. Entonces hacen como dice la Biblia, se van a unir por alianzas humanas, pero no va a pasar nada, no va a acontecer nada. Y cuán específica es la palabra del Señor, solamente que nosotros carecemos del conocimiento. Y por cuanto no tenemos ese conocimiento, cuando las personas empiezan a hablarnos de ciertas cosas, nosotros a veces tendemos a creerle más al ateo, que tiene más información de historia, que a nosotros que somos creyentes y tenemos la Biblia. No, nosotros tenemos que estar informados con la historia, porque si nosotros vamos a través de la historia, vemos cuán específica es la palabra de Dios con el comportamiento de estos reyes y de estas guerras que están aconteciendo. Y nosotros vemos aquí, nuevamente, aparece el hombre despreciable, el Antíoco Epífanes, del cual nosotros hemos hablado tanto de él. Gloria al Señor. Amén. Así que con la ayuda del Señor, ya la semana entrante, entonces nosotros estaremos hablando del versículo, y este capítulo lo vamos a dividir prácticamente en la división que trae. Por ejemplo, trataremos del 5 al 20, y luego hablaremos como del 20 al 35, y luego otro lenguaje, porque hay una información que si yo solamente le paso por encima, y le digo las guerras que tuvieron ellos, pero entonces usted se queda como por falta de cierta información. Ahora, escuchen esto, que aunque no lo entendamos todo, cuando usted ve el capítulo, que usted no se asuste. Por lo menos usted llega, un hombre despreciable, y usted sepa, este Antíoco Epífanes, este fue el hombre que profanó el templo de los judíos, que en sus guerras estaba tratando de engrandecer su imperio, y en el proceso se enfogonó con el pueblo de Israel que está en el mismo medio. ¿Qué es lo que acontece hoy en día? Israel está rodeada de todas estas naciones que son prácticamente sus naciones enemigas de ella, de Israel. Entonces, lamentablemente con este presidente como que ella se está durmiendo, porque Trump por lo menos estaba velando a Israel en ciertas cosas, pero parece como que no está velando ciertas cosas que están aconteciendo con Israel. Porque ¿cómo va a ser que ahora se une? Va la China tiene la nariz metida en todo lugar. Está la China por allí creo que con Irán y con Arabia Saudita. Y ¿saben? Ya nosotros sabemos que Irán e Israel, entonces la China está metida por donde quiera. Y está metida aquí. ¿Sabe que yo lo veo y digo yo, oh my God, de nuevo, ¿por qué? Este hombre he's all over the place. Y nosotros con nuestra mirada totalmente en Putin. Y estamos con Putin, pero ahí no se puede, nosotros no podemos olvidar a la China roja. Porque la Biblia dice que van a venir los reyes del oriente. Y ahí en la guerra del Magedón, ahí ya nosotros vemos que se ve como esa plataforma que se está formando, que Dios nos libre, ¿no? Porque nosotros hemos visto las atrocidades que se han cometido en esta guerra entre Putin y Ucrania.
Y Putin, que pensaba que iba a tener la Ucrania de la noche a la mañana, cuán difícil el resultado. Porque las oraciones, hay mucha gente que están orando, porque tú empiezas a bombardear civiles, porque tú tienes el gran poder. Cuán difícil se te es cuando hay un pueblo que está en oración. Por eso es que para que se cumpla todo esto, la iglesia tiene que ser levantada. Porque mientras nosotros estamos orando, y dése cuenta que mientras la iglesia ora y el Señor manda ángeles a esa región que protege al pueblo de Ucrania, y monitorea esa situación de esta guerra, usted se va a dar cuenta de lo poderosos que son los ángeles, porque hay ángeles que han matado 183.000 soldados de un cantazo. Y posiblemente nosotros no lo veamos matando 183.000, pero el que pensaba como que le iba a salir fácil la situación, se le pone más difícil. Dios le da iluminación, le da entendimiento al mismo Zelensky, a estas personas. Así que vamos a dejarlo ahí, gloria al Señor. Vamos a empezar con una oración para terminar. Entonces la semana entrante, nosotros con lo que lleguen empezaremos con este capítulo. Amén, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, honramos tu presencia en este lugar, pues tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, pues nos ha permitido llegar a este lugar para honrar y bendecir tu nombre y tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.